Damos gracias al Señor que estamos saliendo todos los jueves a las 9:30 por las redes sociales, por el canal de YouTube. Saludo a todos ustedes y le pido a la iglesia que sintonice el programa de Piedra Viva. Amén, gloria a Dios. Y que para las próximas predicaciones, conéctate allí para repasar el tema. Hoy vamos a comenzar una serie que ya estaba anunciada. La serie se llama El Evangelio del Reino y el Evangelio de la Cruz. Ahora, la palabra evangelio es evangelión, noticia, buena noticia, noticia de arriba, noticia que viene del cielo, noticias espirituales. Cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de una información y que el que informa es el portador de esa palabra, se llama heraldo, el hombre que es portador de una palabra que va a transmitir un mensaje. El evangelio es transmitir un mensaje, el heraldo transmite un mensaje. Cuando encontramos que esa palabra, encontramos que ese mensaje crea una atmósfera, ese mensaje siempre va a crear una atmósfera. Meditaba allí en el cubículo y para hablarle de atmósfera, más adelante les voy a hablar. Vemos que el mensajero que envió Jezabel sí al profeta Elías le creó una atmósfera negativa al profeta. Y el mensajero del evangelio, Juan el Bautista, creó una atmósfera positiva al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, anunciando el evangelio del reino. El evangelio del reino, cuando hablamos, el evangelio de Dios, el evangelio del reino, estamos hablando del mismo. Cuando hablamos del evangelio de gracia, el evangelio de la cruz, el evangelio de Cristo, estamos hablando del mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de los dos evangelios? Hay una diferencia, que el evangelio del reino es el total, todos los evangelios están dentro del evangelio de Dios, que es la noticia que tiene Dios para la tierra. Eso es global, eso es solo evangelio. Pero el transmitir ese evangelio según las fases, las épocas o la atmósfera, mejor dicho, el transmitir toma forma, toma nombre. Cada uno de estos evangelios, pero es uno solo. Ahora, vamos a hablar hoy de los enemigos de la cruz de Cristo. Cuando hablamos de los enemigos de la cruz, son personas que anunciaban un evangelio contra el evangelio de la cruz. Son personas que anunciaban un evangelio, o no solamente en voz o profesar ese evangelio negativo, sino también que ellos hablaban con sus actos. Hablaban todo negativo del evangelio. Pablo, Pedro, Juan, Santiago y los discípulos tuvieron que enfrentar a todas estas personas negativas, hombres y mujeres que anduvieron con Pablo, caminaron con Pablo, vivían fuera del evangelio de la cruz, del evangelio del reino. Por eso, en Mateo capítulo 24, verso 14 dice: y serán predicado este evangelio del reino para testimonio de todas las naciones, vendrán fin. Ahí está hablando de un evangelio general. Podemos hablar del evangelio del reino y el evangelio de Dios. Pero ahora, hoy en la mañana vamos a estar hablando del evangelio de la cruz, o los enemigos de la cruz de Cristo. Vamos ahí, ¿qué dice Pablo en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, versos 17 al 21? Lee, por favor. Filipenses. No, la versión Reina Valera, y después te doy la otra versión. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, estamos viendo una lectura que Pablo le habla a los filipenses. Cuando hablamos de los filipenses, estamos hablando de la iglesia de Macedonia, Hechos capítulo 16, cuando Pablo va a Troas y
una visión de varón macedónico, se le aparece y dice, ven, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahí él funda la iglesia de los filipenses. ¿Por qué tocamos la iglesia de los filipenses? ¿Por qué el pasaje de los filipenses? Ya más adelante le vamos a aclarar que Pablo tuvo muchas dificultades en anunciar el evangelio en las regiones de Macedonia. ¿Por qué tuvo Pablo, y en este caso la iglesia que estaba en Filipos? Cuando hablamos, Pablo lo cancelaron porque saca el demonio de aquella muchacha que tenía el espíritu de adivinación. Lo encarcela a él y a Sila. Después lo azotan y lo meten en la cárcel. Después viene el ángel. Comenzaron a cantar himno al Señor, el ángel hace el terremoto, el carcelero dice se iba a matar, no te mate, cree en Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, lo llevan. Entonces eso tuvo conflicto, o sea, el evangelio en la iglesia de Filipo tuvo conflicto, hubo muchos enemigos. Primero, para que Pablo estableciera la iglesia, después que Pablo establece la iglesia, siguió el evangelio con conflicto. Subrayen esa palabra, la predicación de la palabra siempre ha tenido conflicto, y esos conflictos que tiene la predicación de la palabra trae como consecuencia el tema de la semana pasada, un adormecimiento en la iglesia, de la iglesia amarra a la iglesia. ¿Por qué amarra a la iglesia? Porque amarra, tapa, sella la boca donde que la iglesia profesa y la iglesia habla. Todo tiene que ver con el lenguaje. Cuando Jezabel le manda el mensajero a Elías, Elías entra en una dimensión de una depresión. Primero, él estaba en el monte Carmelo, él estaba en una dimensión de un Elías victorioso, un Elías que estaba en una atmósfera de victoria, de ganar, de triunfar. Por eso se suceden los milagros, suscitan los milagros. Pero cuando Jezabel le manda el mensaje, mete a Elías en una atmósfera negativa. A veces tú tienes que cuidar el lenguaje, lo que habla, porque el evangelio es el lenguaje del reino, es el lenguaje del cielo, es el lenguaje que viene de arriba, es un lenguaje espiritual. Pero nosotros estamos anclados a un lenguaje terrenal. Ese lenguaje terrenal no te va a llevar para ninguna parte, sino que ese lenguaje crea una atmósfera negativa. El evangelio viene para ser anunciado, para crear una atmósfera positiva, una atmósfera de reino, una atmósfera de victoria. Pero cuando tú te anclas a una atmósfera natural, a una atmósfera terrenal, tú comienzas a vivir terrenalmente. Y eso es lo que pasa. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema era que Pablo le dice a los corintios, no, en Tesalonicenses, ve lo que dice Pablo, le dice a la iglesia de Tesalónica con relación a la iglesia de Filipo. Por favor, búscame primera de Tesalonicenses 2:2. Y léalo, por favor, lee el 2 hasta el 4, 5 por ahí. Vean lo que dice. Ajá. Habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que fue según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Fíjate, había una conducta, hubo un problema. Después que Pablo establece la iglesia, ojo acá, después que Pablo establece la iglesia, hay un crecimiento, hay un avance. O sea, crecimiento en cuanto a número, crecimiento de la iglesia, crecimiento de discípulos. En la región de Macedonia, Pablo fundó varias iglesias, nacieron varias iglesias. Después que Pablo establece la iglesia, después que Pablo se va, comienza el mismo espíritu, era como un espíritu de venganza. Ojo acá, era como un espíritu de venganza que vino sobre la iglesia, vino el mismo espíritu. Yo creo que el espíritu que le sacaron a aquella muchacha vino con más fuerza a atacar el anunciante, atacar la palabra que venía del cielo, la palabra que iba a hacer que cada hombre y cada mujer en la región de Macedonia fuera poderoso anunciando esa palabra. Vino a neutralizar el oficio
inicio de la iglesia en Macedonia. Ahora, si usted compara, si comparamos ahorita el tiempo de Macedonia, claro, no vivimos, lo estamos viendo en la palabra de Dios. Estamos viendo una iglesia hoy estática, una iglesia hoy que no quiere avanzar, una iglesia hoy que no quiere hacer nada, una iglesia hoy que está sumergida en una atmósfera negativa, porque esa atmósfera negativa vino a través de la nación, y si la nación no anda bien, la iglesia no anda bien. ¿Quién dijo eso? La iglesia se debe a un reino, la iglesia se debe a una noticia que viene del cielo. Tú tienes que estar bien. ¿Por qué? Porque Cristo está bien. Mira, el reino de los cielos no está en crisis, el reino de Dios no tiene bloqueo, no tiene nada. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros estamos en una atmósfera negativa a través de un lenguaje negativo, y lo que tú estás escuchando diariamente es un lenguaje negativo, un evangelio negativo, porque evangelio es noticia, y las noticias negativas que tú estás agarrando es una noticia que te lleva a vivir un evangelio en la carne, un evangelio natural, no un evangelio de reino, un evangelio de cruz, porque ninguna de estas malas noticias la está llevando a la cruz. La Biblia dice: no sea portador de mala noticia. Y nosotros estamos, mira, tú sabes lo que hizo, no voy a decir nombre, tú sabes lo que hizo este, no sabes lo que está pasando, no sabes lo que está pasando. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Oye, que no me alcanza. Oye, yo fui con tanto, fui con esto no lo aguanta nadie. Me voy, me quedo, me tiro para arriba, me tiro para abajo, me tiro tal. No, hermano, déjate de eso. Tú tienes que mirar arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poner tu mira allá arriba y no en la tierra. Y eso, si vas a aplaudir, aplaude. Evangelión, buena nueva, buena noticia, noticia del cielo. No es noticia mala, el evangelio es buenas nuevas. ¿Y qué buena nueva? Buenas noticias. Pero ¿qué es lo que estamos recibiendo nosotros? ¿Qué recibimos? Vamos a ver, ¿qué recibimos? ¿Qué es lo que tú recibes diariamente? ¿Qué es lo que te recibes? Cuando prende la tele, ¿qué recibes? Cuando vas a tu teléfono a las redes, ¿qué recibes? Ping, ping, ping. Malas noticias. Eso crea una atmósfera negativa. Por eso que la iglesia en Venezuela está negativa. No producimos. En estos días me manda una hermana, me manda una pastora amiga, me manda, ¿cómo que eso cuando nos mandan a uno un meme? Ayúdame ahí, yo no sé muy bien de las redes. Me mandó un mensaje de un predicador, de un pastor. En efecto, no estaba en Venezuela, ojo. Y el hombre de Dios decía así: en el mes de octubre te va a ir bien. En el mes de octubre tus finanzas van a ser multiplicadas, tu empresa va a multiplicar, tu familia va a ser próspera, tu familia no va a tener problemas en el mes de octubre. En el mes de noviembre todas las cosas van a marchar bien. ¿Por qué? Porque vas a entrar en una dimensión de fe, en una dimensión sobrenatural. En diciembre las cosas para ti serán mejor que la de antes. Vas a cerrar el semestre grandemente. ¿Tú sabes lo que dijo tu apóstol? Lo que pasa es que esto no está en Venezuela. Ya va, espérate. Ya van, espérate. Después me sacudí. ¿Qué es lo que yo estoy hablando? Está en el lenguaje, hermano. El hombre, yo estaba como dormitado ahí, como dijo el apóstol la semana pasada. Estaba como dormitado. Pero ¿qué pasa, hermano? Yo hice así, me sacudí. Sacúdense. Yo recibo esa palabra. Me va a ir bien en el mes de octubre, me va bien en noviembre, me va en diciembre. Voy a cerrar este año como nunca. Mira, escúchame. Así, si cierro o no cierro, hermano, no me importa. Pero el Espíritu Santo trajo en mí, avivó mi espíritu, me trajo en mí algo superior, algo grande, y vino a mí, como dijo los 3 jóvenes que no adoraron la estatua de Nabucodonosor. Él dijo: mira rey, nosotros ya estamos, no vamos a adorar tu estatua, nosotros tenemos otra religión, así que nosotros no vamos a adorar tu estatua. Pero sepa tú, oh rey,
que si el Señor no nos libra del horno de fuego que tú estás preparando para nosotros, de todas maneras no la vamos a adorar. ¿Qué es lo que te voy a decir? Escucha, tenemos dos opciones. Yo tenía dos opciones. O recibía la palabra o no la recibía. Porque si no recibía la palabra, iba a seguir como en tiniebla, hermano, escuchando cosas negativas. Porque de 100 palabras negativas que había escuchado en la semana, por decirte algo, estaba escuchando una positiva. Yo me apodero de esta palabra positiva, por cuanto, aunque no cierre el año como cierre, yo con todo me voy a gozar en Jehová, porque el Dios de mi salvación. Mi actitud tiene que ser positiva. Mi actitud tiene que ser una actitud como un hijo del reino. Tu actitud tiene que ser una actitud como un hijo del reino. Vamos a cerrar octubre bien, comenzamos bien, vamos a cerrar noviembre bien, diciembre bien, y vamos a cerrar el trimestre bien, vamos a cerrar todo el año bien. Y tú me dirás, oye, apóstol, oye, tú tienes fe. Hermano, yo estoy igual que tú. Pero ¿qué es lo que pasa? Escúchame. Porque hay un ambiente negativo, hay una atmósfera negativa, hermano. Y nosotros estamos viviendo bajo esa atmósfera negativa. Ahora, ¿qué es el lenguaje? Lo que quiero que tú entiendas es el lenguaje. El lenguaje creó toda esta circunstancia. Léame Filipenses en otras versiones. Ya la tienes allí. Ven, vamos a leer Filipenses en otras versiones. ¿Por qué me voy a detener allí? Leer el pasaje leído en otras versiones. Porque otras versiones dan algunas características, ¿me entiende? Que no la da la Reina Valera 1960. Y yo quiero que usted entienda. Léalo, por favor, la NTV, nueva versión, ¿qué? Viviente, nueva traducción viviente. Yo ahí soy, lo mío es Reina Valera. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué habla allí? Conducta. ¿Cómo otra vez? Todo. Conducta. ¿Cómo está tu conducta? ¿Cómo está tu conducta? ¿Está en una conducta negativa o una conducta positiva? ¿Estás llorando o estás alegre? ¿Estás gozoso? Porque la Biblia dice que andar siempre gozoso. Léame otra versión. Hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Párate ahí. Que la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Ahorita vamos a entrar en la cruz. ¿No sirviera de qué? De nada. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Cuando estamos tristes, cuando estamos como derrotados, por Pablo dice en el piso, pero no derrotados. Entonces, nosotros como andamos como derrotados, ahí estamos mandando una seña en el mundo espiritual que la muerte de Cristo en la cruz no sirvió para nada. Yo creo que sirvió para todo, ¿sí? Le sigue. Eso ya se lo había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. Lee el 17, el 19. Esa gente va a terminar en el infierno. Vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace, cuando en realidad debería sentir vergüenza. Solo piensa en las cosas malas de este mundo. Fíjate, ahí está. Solo piensan en las cosas malas de este mundo. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó allí? Si la iglesia la fundó Pablo, hermano, la iglesia la puede fundar el más ungido del universo. Pero ustedes saben que la iglesia tiene un enemigo. Y ese enemigo que tiene la iglesia, ¿ok? Va a traer como consecuencia a usar a cualquiera que ponga tropiezo con palabras negativas, usar un lenguaje negativo dentro de la iglesia. Dice, no es rey, las malas conversaciones corrompe. No es rey, las malas conversaciones corrompe. Una costumbre se crea con muchas conversaciones, con buenas conversaciones. Una costumbre. Ahora, una mala conversación va a dañar varias conversaciones buenas que tú has cultivado durante tu vida en el Evangelio.
Una mala conversación, una sola. Una sola puede dañar al hombre y a la mujer muy espiritual o espiritualista de esta congregación. Una sola mala conversación. Tú no puedes decir, no, que a mí no me van a engañar. No, una conversación crea una atmósfera negativa. Y si tú no puedes pasarte de esa atmósfera, tú vas a quedar en esa atmósfera y vas a quedar hablando lo negativo y no lo positivo. Eso es lo que pasa dentro de la iglesia. Con una sola conversación. Una sola conversación va a crear que una costumbre. Las malas costumbres dentro de la iglesia, que es lo que Pablo está hablando aquí a los filipenses. Las malas conversaciones o las malas costumbres dentro de la iglesia ha creado fricciones, ha creado problemas, ha creado fracciones, ha creado divisiones dentro de las iglesias del Señor. Por eso es que los pastores no se tratan. No voy a tocar eso. Por las redes no lo voy a tocar. Los pastores no se tratan, los hermanos no se tratan. Hay problemas. ¿Por qué hay problemas? Hay problemas porque por eso, hermano. ¿Por qué? Porque a las malas conversaciones ha corrompido esa situación. Ahora ve, ¿qué dice Pablo? ¿Por qué son enemigos de la cruz de Cristo? Escúchame. El Evangelio según San Lucas, en capítulo 14, 27, ponlo allí, 14, 27, que dice: el que no toma su cruz y viene en voz de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz es la garante o la garantía de cada creyente. La cruz certifica a nosotros. Por eso es que tenemos que hablar de la cruz, para que me puedan entender. En la cruz hallamos la salvación. En la cruz está la gracia. En la cruz nuestro Señor derrama o derramó su sangre para la salvación de cada uno de nosotros. En la cruz encontramos todo. En la cruz hallamos la gracia, la prosperidad, la salvación. Cuando hablamos de la salvación, la sanidad, hallamos todo en la cruz. La santidad, hallamos todo en la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz lo maneja todo o lo reúne todo. Todo el pacto de redención. Todo el pacto de redención está en la cruz. Y el pacto de redención agarra todo, involucra todo. Salvación, justificación por la fe, santificación por el Espíritu Santo, todo eso. ¿Por qué? Porque la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, ella cuando Jesús hizo eso, establece lo que es la redención para nosotros. Entonces la cruz tiene algo muy significativo para nosotros. La cruz es grande para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando dice Pablo que son enemigos de la cruz de Cristo, está hablando que los enemigos de la cruz vienen a neutralizar el efecto que hace la cruz para nosotros. Voy a repetir. Los enemigos de la cruz vienen a neutralizar el efecto que hace la cruz para nosotros. La cruz, para nosotros disfrutar de los beneficios de que da la cruz o la dimensión de los beneficios que da la cruz, nosotros tenemos que entrar en esa dimensión. Hay varias dimensiones. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan 3:3. Si tenemos que nacer de nuevo para ver el reino, dice Cristo a Nicodemo. 3:5. Si nace de nuevo, tú entras. No solamente ve, entra en el reino de Dios. Cuando tú entras en el reino de Dios, comienza a participar de las dimensiones de Dios y de las bendiciones de Dios que tienen sobre ustedes. Ahora, sobre nosotros, al principio la gente estaba participando. Cristo daba la bendición cuando anduvo con los discípulos. Pero una vez que Jesús, nuestro Señor, muere en la cruz, nos hace a todos nosotros copartícipe de ese universo de bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por ese universo de bendiciones tenemos que crear o seguir, obedecer la atmósfera del reino, la atmósfera que está en el reino. No crear una segunda atmósfera negativa, porque no obstante no vamos a recibir la positiva. Y usted me preguntará, ¿cómo es eso, apóstol? Hermano, si tú estás caminando en una atmósfera negativa que no quieres creer, la positiva se hace en evidencia para tu vida, para tu familia, para tu empresa, a través de la fe. Y la fe es creer. Es positivo, es creer. ¿Ok? Ahora ve lo que dice. Primero, léeme Gálatas, Reina Valera, Gálatas 3:13, 14, para ir a la cruz.
Gálatas 3, 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esto decía Deuteronomio. Ahora, ¿quién era el maldito? ¿La cruz? No, el que era colgado. Como dice Pablo claramente, él se hizo maldición por nosotros. ¿Ok? Se hizo maldición por nosotros. Lee el 14, yo lo leí. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por medio de la fe, la promesa del Espíritu. ¿El Espíritu Santo es físico? No, es espiritual. ¿Es una persona? Sí. Ahora, el Espíritu Santo, como espíritu, él crea una atmósfera para que tú camines en la voluntad de Dios o en la voluntad de Él. ¿Ok? Por eso es que tenemos que conocer el Espíritu. Ahora, ¿por qué hay que estar el problema? ¿Por qué no disfrutamos de las bendiciones de Dios o de las bendiciones del reino? Porque no estamos caminando en la voluntad del Espíritu. Aclaro. La voluntad del Padre es la voluntad del Espíritu. La voluntad de Cristo es la voluntad del Padre, es la voluntad del Espíritu. Los tres son uno. Ahora, ¿a quién se le adjudica? ¿Cuál es la voluntad en el cual la iglesia debe caminar? Aunque hablamos de la voluntad de Dios, entonces tú buscas la voluntad de Dios, pero estás buscando a Dios allá arriba. Está buscando a Cristo allá arriba. Acuérdate, cuando habla de Cristo allá arriba, está hablando del carácter y la persona de Cristo en todos sus detalles, lo que Él hizo, lo que Él nos enseñó a nosotros. El Espíritu viene a glorificar a Cristo. Pero cuando tú buscas la voluntad de Dios o del Padre o del Hijo, reside en la voluntad del Espíritu. ¿Por qué? Porque a Él lo envió el Padre y lo envió el Hijo. Él procede los dos al mismo tiempo. Entonces, cuando habla que el Espíritu guía a la iglesia a toda verdad, se traduce el Espíritu Santo guía a la iglesia a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo es el que viene a guiar a la iglesia y viene a crear le viene a crear a la iglesia la atmósfera o la dimensión donde la iglesia debe caminar, debe transitar. Cuando la iglesia entra en esa dimensión, entra ahí en esa atmósfera, la iglesia comienza a hacer la voluntad de Dios. Porque vino a glorificar al Padre y al Hijo. ¿Ok? Ahora, ve. ¿Por qué son enemigos de la cruz de Cristo? Gálatas 2, 20. Ahora baja unos textos más, anda el 20. Ve lo que dice Pablo. Pablo sí enseñó, porque Pablo dijo, oye, ve, yo no puedo caminar, no puedo transitar, no puedo vivir si no entiendo la cruz. Por eso es que la serie es, y comenzamos por la cruz, para que nosotros tenemos que entender la cruz. ¿Qué significa el anuncio de la cruz o anunciar la cruz de Cristo? Pablo tuvo que entenderla. Cuando Pablo la entendió, se acabó todo. Cuando Pablo la entendió, vino sufrimiento, vino persecución, vino azote, vino peligro, vino espada, vino de todo. Y Pablo tranquilo, como si estuviera tomando un café o una merengada en una fuente de soda. ¿Por qué tranquilo? Porque Pablo entendió. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Usted me pregunta, apóstol, ¿y nosotros ahora qué está pasando con nosotros? Tenemos que entender cómo vivir en la cruz de Cristo. Y tenemos que anunciar el evangelio de la cruz. Lee el texto, Gálatas 2:20, escúchame, póngalo allá arriba. Y lo vamos a repetir a la cuenta de 3. Lee primero tú. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él anuló su voluntad, anuló su carne, su ego, su viejo hombre. Y la prefirió estar crucificado con Cristo. Ahora yo te voy a explicar eso. Pregunta, apóstol, explícame eso. Él prefirió vivir
en el evangelio de la cruz, en la noticia que anunciaba Cristo, que anunció Cristo, en la vida de Cristo. Él entendió que todas las cosas negativas que le iban a acontecer redundaba para bien y el bienestar de la predicación de la palabra. Yo le voy a dar los textos para que usted lo lean en su casa. Él entendió eso. Cuando él entiende eso, él dice, ya mi sufrimiento se acabó aquí. Escúchame, Pablo persiguió a la iglesia. Cuando Pablo, que no sé si en Corintios, dice que él no se acusaba a su conciencia, era porque el diablo lo acusaba día y noche, porque él persiguió a la iglesia, mató a muchos cristianos. Y como mató a muchos cristianos, Pablo dijo, yo necesito entrar en una dimensión mayor que esta dimensión de letra, que esta dimensión de carne, porque él dijo que mala letra mata, mas el espíritu vivifica. Era un hidrocefálico, un teólogo hidrocefálico con mucho conocimiento, pero él le faltaba vivir la cruz, él le faltaba patear la cruz, él le faltaba entender la cruz. Cuando él entiende la cruz, él comienza a vivir una vida victoriosa, él comienza a vivir una vida sobrenatural. Por eso es el tema, por eso es la intención. Nosotros tenemos que aprender a vivir en la cruz. ¿Cómo? Pregúntame, ¿cómo es eso, apóstol? Crucificado. Ahora, ¿cómo estoy crucificado, apóstol? Cuando bañé la carne, yo acordarme que no puedo actuar en la carne. Cuando viene el lenguaje negativo, me tengo que acordar que ese lenguaje negativo ya murió en mí. Cuando viene la pelea, yo no voy a pelear con mi esposa porque ese lenguaje negativo murió en mí. Esas acciones negativas ya murió en mí. Cuando venga que voy a agarrar lo ajeno, yo no voy a agarrar lo ajeno. Cuando viene un acto de corrupción, yo no lo voy a hacer porque ya eso murió en mí. ¿Por qué? Porque Cristo cargó todo eso. ¿Dónde? ¿Dónde lo clavó? ¿Dónde lo clavó? Colosenses 2, 14 y 15. ¿Dónde lo clavó? ¿Qué hago yo cargando una cosa que ya Cristo lo clavó en la cruz? Somos masoquistas, ¿sí o no? Pero vamos a reconocer, ¿Y por qué lo cargamos? Hagan cuento, ¿por qué lo cargamos? Hay un libro que después de la Biblia es el más vendido, un clásico de la literatura cristiana, que se llama El progreso del peregrino. No sé si ustedes lo han leído. Eso antes daban una película que la pasaban por Super 8, ¿cómo es? Por los rollos esos de película de antes. No por Netflix, no, sino por esos rollos de antes. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El progreso del peregrino, él pasa muchas pruebas. Pero él está subiendo como una loma, la película muestra la trama que está subiendo como una loma, como un cerrito, y él cargaba un morral. Ese morral lo cargaba para arriba y para abajo, pero la trama nos está indicando que dentro de ese morral él cargaba odio, cargaba todos los frutos de la carne. Para ustedes contar, cargaba todo ahí, todas las obras de la carne, todo lo que hace uno, ¿sí? Que nos lleva contrario a la cruz de Cristo. Cuando él va subiendo, él no se quitaba ese morral, ni para ir al baño, ni para comer. Pero cuando hace así, el morral se le cae. Y cuando se le cae el morral, él entiende el propósito y el llamado por el cual él lo llamaban peregrino, porque él fue enviado a predicar a la nación. Y comienza a disfrutar de las cosas de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le viene? Todo el conocimiento de Cristo. Ahora, ¿qué era el morral? El morral era lo que Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Nosotros, ¿qué era un cuerpo de muerte? Pablo lo dice en Romanos capítulo 7, búscamelo ahí, capítulo 7, creo que el 20-22 por ahí está. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Qué era un cuerpo de muerte? Los romanos, que eran los mejores inquisidores, los mejores para aplicar tortura, los mejores en aplicar tortura eran los romanos. Los romanos, una de las torturas fuertes que aplicaban ellos era que a los que mataban a otro, al muerto, si una persona mataba a uno, ese muerto se lo amarraba a la persona en la espalda y lo enviaban para el desierto.
¿Cómo lo enviaba por el deseo? Entonces Pablo dice que la carne, Pablo dice que la concupiscencia, que el viejo hombre, él lo tenía amarrado en la espalda. ¿Sí? O sea, el morral representaba para el peregrino eso lo que el hombre se amarra, donde las cosas que tú te aferras. Hay cosas del mundo que tú estás aferrados que tienes que abandonar. Por eso que Dios no te ha dado la bendición. Por eso que no te has casado, no te has casado. Por eso que no ha venido lo que estás pidiéndole a Dios. Porque estás aferrado a cosas. Porque si Dios te la da, te vas a echar, Él va a decir que tú es el mérito tuyo y no es el mérito de Dios. Yo tuve un discípulo y una oveja. A la oveja yo le profeticé que iba a trabajar en ese banco y que iba a llegar a gerente. Estaba ayunando yo en la iglesia, él me llegó, iba a buscar trabajo, yo le profeticé que el trabajo era de él y que iba a llegar a gerente. Y él no creyó, pero cuando se cumplió creyó, porque cuando le pasó todo lo que le pasó, se acordó que yo le había dicho eso. Pero ¿qué hizo él? Se creyó que los méritos, el trabajo y los méritos que había logrado en el trabajo para llegar a gerente era de él y no de Dios. Y Dios lo votó, lo sacó de ahí. El otro, viendo la circunstancia de este, también dijo, se quejó, también dijo que el trabajo, eso se lo dio él mismo, los méritos de él, y no fue por los méritos de Dios. Ahora, cuando tú ves esto, estamos viendo que el hombre de Dios, la mujer de Dios, que el discípulo no quiere vivir apegado a la cruz, sino que quiere cargar su morral. ¿Y cuál es el morral? ¿O cuál es el cuerpo de muerte? Es el hombre viejo, es el ego. A esto es lo que se le estaba manifestando el ego. A ti, ¿cuándo se manifiesta el ego? Yo creo que esta mañana se manifestó el ego. Entonces son cosas que tú tienes que crucificar. Lee ahí. A ver, léelo, por favor. No, lee, lee 23, 24, sí, para poder entender algo. 23, 24. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso que Pablo llevaba el cuerpo. ¿Qué era lo que crucificaba a Pablo? Vamos a ver, la carne. Quería explicarle la crucifixión de la carne. Pablo crucificaba ¿qué? La carne. ¿Y qué es la carne? El hombre viejo. Toda manifestación negativa que tú en tu conciencia, en tu conciencia o en el consciente o en tu voluntad, tú sabes que se va a manifestar de eterna y llévala a la cruz. Estás bravo. Yo a veces amanezco bravo. Le confieso. Le confieso este pecado, no se lo digan a nadie. Bravo, yo lo llevo a la cruz. ¿Por qué? Porque si yo amanezco bravo y me topo con esta señora o nos rozamos, ahí comienza un lío, ¿verdad? Vamos a estar claros. Los matrimonios, vamos a ver. Alza la mano los matrimonios, alza la mano los matrimonios. Verá que cuando tú estás bravo, tienes que controlarte, porque si no te controla, ¿qué pasa, Sergio? Sergito, perdón. Ajá. Y dice la Biblia que la palabra áspera sube ¿qué? Y la palabra blanda calma ¿qué? La ira. Entonces, cuando eso se va a manifestar, mis hijos, no permita que eso se manifieste. Sea en tu casa, sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea en la empresa, sea donde sea. En estos días predicaba él decía que a veces cuando llegaba, él quería llegar bien, fino, crucificado en la cruz, y cuando llegaba en el trabajo, veía la grasa, veía esto, no las cosas en su sitio. ¿Qué pasaba, Ega? Los clavos se iban, los clavos, se fueron los clavos. ¿A quiénes no se le fueron los clavos en la mañana? ¿A quiénes no se le fueron los clavos en la mañana? Ayúdame allí. Fíjate. Estamos hablando de un lenguaje. ¿Ok? Vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 9. Quedé con algo que íbamos a leer. No, vamos bien. Colosenses, léelo. Oye, discúlpenme. Si tengo que preguntar. Ustedes están pendientes. Ustedes me hacen recordar. Ahora vea. ¿Qué lleva Cristo en la cruz? ¿Qué fue lo que llevó Cristo en la cruz de nosotros?
Todo decreto del diablo, Cristo lo clavó en la cruz. Todo decreto, todo lo que te venga a decir al diablo, sea que tenga razón o no razón, el diablo es mentiroso. Tú dices, él tiene razón y tú eres un mentiroso. No, te estoy diciendo la verdad. No, pues tú eres mentiroso. No, la verdad, tú eres mentiroso. Y tú pones a pelear con él que eres un mentiroso, aunque te esté diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque si es verdad, todos los decretos los llevó Cristo, el acta lo llevó a la cruz del Calvario. Lea. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Dónde la clavó? ¿Dónde están? Todas las cosas negativas de nosotros, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y si ella se manifiesta, ¿dónde la vas a llevar? La vas a descargar sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre tus hijos. La vas a descargar con el trabajador, la vas a descargar con tu compañero de trabajo, la vas a descargar con el vecino, la vas a descargar con el más inocente, con el más débil. La vas a descargar, no. ¿Dónde la vamos a descargar? Vamos a ver. No, todo. ¿Dónde la vamos a descargar? ¿Dónde la vamos a descargar? En la cruz, dos primero vida, luz y la mancha de su alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con interés. Entonces, todo tiene que llevar a la cruz. Tú no puedes quedarte con nada. Todo le la clavó en la cruz. Dice, ¿despojando qué? Al diablo. Ajá. Lo exhibió, ¿cómo lo exhibió? Triunfando, ¿dónde lo triunfó sobre ellos? ¿Dónde fue que triunfó? ¿Tú quieres triunfar, Ega? ¿Cuánto quiere triunfar aquí? Sobre la carne, el viejo hombre, sobre los diablos y los demonios. ¿Cuánto quieren triunfar? ¿Quiénes? ¿Cuánto queremos triunfar? Seguro, alce la mano, todo, alce la mano. Alzando la mano todo, con mucha alegría todo. Alza la mano. Si tú quieres triunfar en la vida, todo lo negativo tiene que llevarlo a la cruz, porque ahí fue donde Cristo triunfó. Pablo descubrió eso y Pablo dijo, con Cristo estoy justamente crucificado, más no vivo yo, sino Cristo en mí. Lo que viví en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz tú tienes que llevar todo. Si tú quieres caminar en victoria, si tú tienes que caminar en todo tienes que llevarlo a la cruz. Si tú quieres tener éxito en tu trabajo, en tu empresa, en todo lo negativo, llévalo a la cruz, porque Dios te va a dar el triunfo. ¿Cómo vamos a conseguir un triunfo? Hay muchos que están peleando, que quieren ganar, ¿Cuántos quieren ganar? Yo quiero ganar la batalla, yo quiero ganar la prueba. Para ganar la batalla y ganar la prueba, tengo que llevar esa prueba y todas esas cosas negativas. ¿Llevar a dónde? ¿Dónde la vas a llevar? 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 Entonces llévala. Si vas a aplaudir, aplaude. Corintios. Primera de Corintios 9. Ve lo que dice Pablo. Primera de Corintios 9, 13 al 14. Y después me lee el 18. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Sí. Primera de Corintios. Y los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Anuncia el Evangelio, o sea, la aplicación. Al 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Ok, ahora vamos a ver la muerte de cruz, porque quiero señalar la hora. Busca Filipenses capítulo 2, versos 8 y 9, y después va a buscar Gálatas 6 del 11 al 15. Vamos a leer Filipenses primero. ¿Qué es lo que quiero mostrarle a ustedes? Escúchame. Hay una victoria, hay un triunfo cuando tú llevas tu viejo hombre o las características de tu viejo hombre, todas, que incluyéndolo a él mismo, a morir en la cruz, a clavarlo en la cruz. Vamos a hacer lectura. Lee allí. Filipenses capítulo 2, versos 8 y 9.
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escúchame, párate ahí. Él tenía casi todas las condiciones negativas de nosotros porque tenía la humanidad de María, ¿sí? Porque si él no tiene esas características, no nos da redención a nosotros. Lo que pasa es que él fue creado sin pecado, no conoció el pecado, pero él tuvo a punto las tentaciones del día, estuvieron allí porque el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Si no lo hubiese llevado, eso no quiere, iba a ser, tuvo necesidad, él tuvo dolor, él tuvo todo eso. Pero ¿qué pasaba? Él tuvo todo el tiempo sujeto al Padre y él nunca se dejó dominar, ¿ok? Por las cosas del mundo, por las cosas que ofrecía Satanás, por todas esas cosas. Ahora, al no dominarse, él entra en otra dimensión, que es lo que quiero hablarle. Él tenía un lenguaje, una comunicación con el Padre. ¿Sí? ¿Cuánto me siguen? ¿Sí? ¿Cuánto me siguen? Si nosotros mantenemos esa comunicación con el Padre, si mantenemos ese lenguaje con el Padre, escúchame mis hijos, nunca vamos a entrar en una dimensión de pecado o nunca vamos a estar envueltos en una dimensión negativa. Por eso, ¿qué fue lo que libra o lo que libró a nuestro Señor Salvador Jesucristo? Fue que él tuvo un lenguaje siempre con el Padre y él dominó todas las atmósferas negativas. Porque cuando los fariseos y los saduceos el pueblo que tenía malas intenciones, ¿qué era lo primero que decía? ¿Por qué está pensando esto? ¿Por qué Gavilán en vuestros corazones? ¿Por qué tiene ese pensamiento? ¿Por qué? Porque él creó o creaba su atmósfera donde todo lo negativo entraba en la atmósfera de él. Como dije, todo lo negativo entraba en la atmósfera de él. Cuando él veía que el negativo hacía resistencia, a entrar a su atmósfera positiva, él comenzaba y reprendía el negativo. Siempre él acusaba, lea los evangelios para que usted vea, acusaba a los que estaban pensando negativamente porque él quería que entrara. Por eso que él sacaba, cuando iba a hacer un milagro, sacaba a los que tenían pensamientos negativos fuera de la habitación, porque él iba a hacer un milagro, necesitaba pensamientos positivos, porque él creaba la atmósfera. Escúchame, el lenguaje nuestro crea atmósfera. Si usted tiene un lenguaje positivo, vas a crear una atmósfera positiva, pero si tú tienes una atmósfera negativa, vas a crear una atmósfera negativa. ¿Por qué dice Salomón en los proverbios? ¿Con quién compararé a esta mujer rencillosa? Como dice la mujer que rencillosa, una mujer rencillosa, es rencilla, de pelea, siempre va a crear una atmósfera negativa. Dice Proverbios, Salomón termina diciendo, como una gotera continua, ella va a continuar siempre creando rencilla. No solamente a una mujer, puede ser un hombre rencilloso, puede ser un hombre que también le gusta la pelea y crea una atmósfera de pelea en su casa. Pelea con la esposa, pelea con los hijos, pelea con los vecinos, pelea con todo el mundo. Yo he conocido hombres rencillosos que crean una atmósfera negativa. Cuando habla Pablo, está hablando que Jesús siempre creó una atmósfera positiva. Esa atmósfera positiva la creó a través del lenguaje, de la comunicación. Primero, con el Padre. Segundo, él tomaba, después que el Padre lo metía en la atmósfera, él tomaba toda autoridad en la atmósfera que le creaba el Padre. Eso nos toca a nosotros. Nosotros como hijos de Dios, como hijos amados, tenemos que crear una atmósfera de autoridad y que Él venga a hablar con nosotros. El que venga a tener relaciones de negocio o cualquier cosa con nosotros, el que venga con cosas negativas, te aconsejo, te digo, para a ese señor, para a esa señora. ¿Por qué? Porque te va a sacar de la atmósfera que tú creaste a través de la oración, a través de que oraste al Padre y los creaste con el Espíritu Santo. Te va a sacar de allí. A Él contaminar tu atmósfera, tú vas a depender de la atmósfera de Él y no de la atmósfera de Dios. Ese es el problema que tiene la iglesia. Que dependemos de una atmósfera negativa, porque aceptamos que la gente nos crea la atmósfera negativa.
No habla mal, los chistes de malos sentido, las cosas que vienen de malas intenciones, participar de las obras infructuosas de la tiniebla. Esas obras de las tinieblas tú no puedes participar de ellas porque entonces tú caes en esa dimensión. Dios nos guarde, guárdanos, Señor. Entonces, ¿qué pasa? 8 y 9. Lee el 8, para repasar. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos allí, vamos a parafrasear eso. Hasta la muerte. ¿Qué fue lo que él cargó? No fue los pecados de él, fueron los nuestros. ¿Cómo? Los pecados nuestros. En la parte espiritual. Pero tú tienes que cargarlo físicamente. Él nos deja a nosotros para que nosotros vayamos para allá. Como lo hizo él, tenemos que ir nosotros. Él cargó los pecados nuestros. ¿Dónde lo llevó? A la muerte. Fue obediente hasta la muerte. Si yo no obedezco, yo te estoy predicando, yo mismo me estoy predicando. Si yo no obedezco, que yo tengo que morir. Que el viejo hombre tiene que morir. Los malos pensamientos, la concupiscencia, tiene que morir. El viejo hombre, si yo no obedezco, yo sigo vivo. Él obedeció y fue y murió. El primero murió, ¿qué murió él? Al ego. Murió para poder obedecer. Si tú no mueres para obedecer, tú nunca vas a obedecer. Entonces, dos muertes. Él muere para obedecer. ¿Dónde? A Getsemaní. Él muere para ir a la cruz. Ahora, cuando está en la cruz, él muere también. Él murió a sus deseos. Él murió a todo y muere físicamente en la cruz. O sea, cuando él te dice que tú tienes que estar crucificado juntamente con él, es que tienes que morir tus deseos y morir. El viejo hombre tiene que morir en la cruz. Él no tenía necesidad. Tenemos que validar, es la palabra. Tenemos que validar lo que Cristo hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. ¿Cómo es esa validación? Esa validación se aplica es cuando tú entiendes que tu viejo hombre, tu vieja naturaleza, tiene que llevar a la cruz del Calvario porque a Cristo la llevó. Cristo lo hizo espiritualmente, tú tienes que hacerlo también espiritualmente para poder vencer el viejo hombre que está en ti. Porque el viejo hombre sigue en nosotros. Lee el 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Ve? Cristo vino el triunfo de Cristo, ¿por qué? Porque Él muere. Vuelvo a repetir. Viene el Cristo porque Él muere. Viene el fruto porque Él muere. Nace la iglesia porque Él muere. Juan 12:24. Viene el fruto porque Él muere. Viene la fructificación de la iglesia porque morimos a la carne. Tenemos que morir. Lee Juan. Lee. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Gálatas 6:11-15. Gálatas 6:11-15. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan que os circuncidéis, solamente para no padecer la persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora vea, él se contentaba, él vivía, sabía que vivía en victoria, él sabía que vivía contento, era cuando él se crucificaba a sí mismo en la cruz de Cristo. ¿En qué? En todo lo que hizo el Señor por nosotros. Él estaba haciendo todo por él y todo por los discípulos. Entonces, vea, una iglesia evangelizadora
está sufriendo el ataque por predicar el evangelio. Quiero cerrar ahí. Anda primera de Tesalonicenses 2:2. Primera, 2:2, póngalo allí. Una iglesia, escúchame. Voy a aplicar el mensaje. Voy a cerrar, estoy cerrando, voy a aplicar el mensaje. Una iglesia evangelizadora. Nosotros somos presentes una iglesia evangelizadora. Voy a repetir. Nosotros somos una iglesia evangelizadora. Nosotros evangelizamos, discipulamos. Eso trae crecimiento a la iglesia. Pero la serie, la intención, el propósito de la serie de estos mensajes es que tú puedas mirarte a ti mismo, hacer una introspectiva de ti mismo, mirarte a ti mismo, hacer una introspectiva y una retrospectiva, ir al pasado, de que nosotros tuvimos un crecimiento enorme, pero caímos a una atmósfera que nos detuvo. Voy a repetir. Nosotros íbamos hacia un crecimiento enorme, un crecimiento grande y lo vimos. Mis ojos lo vieron, los ojos tuyos lo vieron, pastores, sus ojos lo vieron, ¿no? Crecimiento enorme. Pero ¿qué pasó? Caímos en una atmósfera. Yo lo que quiero que usted traerlo a la realidad. Sí. Ya fuimos a los Filipenses, fuimos a los Corintios, fuimos a los Gálatas, paseamos por toda la Biblia. Ahora vamos a la realidad. Nosotros, una iglesia evangelizadora, que era la iglesia de Filipo, estaba neutralizada. La voz, el enemigo neutralizó la voz. Ahora, ¿de qué manera neutralizó el enemigo la voz en la iglesia de Filipo? La neutralizó para que la iglesia de Filipenses no predicara, de Macedonia, no predicara a Cristo, no anunciara la cruz de Cristo. Ahora, era una iglesia evangelizadora, una iglesia discipuladora, una iglesia apostólica y profética, la iglesia de Macedonia. Ahora, nosotros vimos un crecimiento, tuvimos un crecimiento. Hay que hablar bien, si no hablamos la verdad, ¿me entiendes? Vamos a estar cazapados por la mentira. Entonces tenemos que sacar la mentira de nosotros y llevarla a la cruz del Calvario. Nosotros tuvimos un crecimiento, y ese crecimiento que tuvimos se fue empañado porque se creó una atmósfera. ¿Cómo es la broma? Sí, se creó una atmósfera. La atmósfera creada trajo consecuencia una detención del crecimiento de la iglesia, una detención de la multiplicación de la iglesia, trajo como eso. Después que detuvo, vino un descenso. Tienen que entender, tenemos que estar claros con el tema, hermano. Porque yo no puedo estar dando tema y vamos a seguir lo mismo. Vino un descenso. Ok, vino un descenso. Estamos claros que vino un descenso. Pero ya es tiempo de corregir. Como dije, ¿es tiempo de qué? ¿Es tiempo de qué? ¿Es tiempo de qué? De corregir. Si tú no corriges tu atmósfera, las cosas en Venezuela negativamente, aunque cambie para positivo, tú te vas a quedar en una atmósfera negativa. Si tú no cambias tu atmósfera a lo positivo de Dios, a lo positivo de la cruz de Cristo, de todo lo que te he predicado, porque vamos a vivir lo que estoy predicando. Entonces, en todo lo que te he predicado, no cambiamos la atmósfera. La iglesia va a entrar, ojo aquí, va a entrar en otra dimensión, o la iglesia va a entrar en otra dimensión. Lo voy a repetir por aquí. La iglesia va a entrar en otra dimensión, pero si tú no estás en la atmósfera positiva, sino que sigue dándole, sigue dándole lineamiento, sigue dándole en tu vida creyendo o aceptando esa atmósfera negativa, tú vas a vivir en esa atmósfera negativa y tú serás un tropiezo para lo que Dios quiere hacer. Como dije, un tropiezo para lo que Dios quiere hacer. Porque muchos fueron tropiezos. Vamos a estar claros. Vamos a estar claros. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos percatamos, o sí sabíamos,
que la atmósfera era negativa. Sabíamos. Otros no estaban percatados. Pero la atmósfera negativa, el que entra a veces no se da cuenta. Es sutil, es sigiloso. Es muy sutil, es un humo que está allí, que tú no te percatas de lo que estás haciendo, a menos que el Espíritu Santo te muestre que es lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Corintio. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Filipo. ¿Qué estaba pasando? La atmósfera creada estaba haciendo, creó, esa atmósfera negativa creó una detención, creó una anulación de la proclamación de la palabra de Dios en la región de Macedonia. Lo estamos evaluando, ¿sí? Lo evaluamos. Esa atmósfera negativa creó una detención del avance de la iglesia. Creó una distracción del avance de la iglesia. Creó algo como un espejismo de la iglesia. Y creó un conformismo también. Todo lo que termina en ismo. ¿Ve? Lo creó. Entonces, ¿qué pasa? Escúchame. Cuando yo hago una retrospectiva y hago una perspectiva de sí mismo, hoy me evalúo, hago un avalúo de mi vida y tengo que entender que si yo en algún momento, hablando de cabeza, pon tu nombre, Edgar, pon tu nombre, y en algún momento nosotros fuimos participantes de esa atmósfera, porque son dimensiones que creamos. Como dije, son dimensiones que creamos. Esas dimensiones que tú crees de lenguajes negativos y actuaciones negativas. No estamos hablando de lenguaje, estamos hablando de actuaciones negativas. Eso que tú creas, eso que creaste, si lo participaste, si estuviste, si hiciste, tú tienes que tener una retrospectiva hoy y tener hoy un arrepentimiento para pasar de esa atmósfera negativa a una atmósfera positiva que tiene que ver con la cruz de Cristo, y a partir de esta palabra yo voy a vivir crucificado juntamente con Cristo, y ya el yo no sé a dónde lo voy a dejar. Ya el yo será un yo para otro lado, será otra cuenta, será un periódico de ayer, será un comentario de ayer, de antier, pero ya eso no tiene nada que vivir en mi vida, ni en mi presente, ni en mi futuro. ¿Por qué? Porque mi presente va a estar continuo de la carne crucificada en la cruz, y continuo a hacerle obediente al Espíritu Santo, a lo que dice el Espíritu y a lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque si yo sigo viviendo en una atmósfera negativa, estoy a punto de morir. De morir espiritualmente. O tomar decisiones espirituales que me lleven a la muerte espiritual. Y lamentablemente es así. En estos días estaba analizando lo que es integridad, lo que es honra, fidelidad, lealtad. Las tres lo abraza la integridad. Si yo no soy íntegro, yo puedo dar una falsa honra, puedo ministrar una falsa honra, una falsa fidelidad y una falsa lealtad. Yo puedo cerrar con alguna de esas tres falsas. Porque la integridad va por sobre todas las cosas. Y que lo quiero cerrar con esto. Lo que tú digas tienes que hacerlo. Lo que tú digas tienes que honrarlo. Lo que tú digas tienes que cumplirlo. Lo que tú digas tienes que hacerlo. Tú no puedes decir una cosa hoy y otra cosa mañana. Al tú hacer todo lo contrario, no eres una persona íntegra. Aunque sea leal, aunque sea fiel, aunque tú puedas honrar, no vas a ser íntegro. Cristo dijo sobre Israel: este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. Tú tienes que, hoy en que enseño integridad, porque la cruz de Cristo enseña integridad. Ya no soy yo, sino Cristo en mí. La característica de Cristo fue falso, fue desleal, deshonró al Padre,
¿Fue infiel? No, fue íntegro y abrazó las tres. Hoy te enseño esto. Vamos a abrazar las tres. Vamos a tener las tres en nosotros. ¿Cómo? Teniendo la cuatro. Escúchame, no te me adelante. Teniendo la cuatro. La cuatro va a ser efectiva las otras tres. Porque yo estoy cansado de ver hombres y mujeres que dicen, te amo. Cantar la canción, no me quedo de una canción. Te amo, te adoro, te amo. Pero no ama a nadie. Con el Señor, ¿no? Entonces hoy te insto, te invito a, en las cosas negativas, los enemigos de la cruz. O sea, fíjate que no tocamos los enemigos. Fue una introducción. Pero después vamos a atacar los enemigos. Hay muchos enemigos de la cruz. Entonces, ¿qué pasa? Te insto, vamos a repasar. Vamos a tomar los textos, vamos a repasar, vamos a ver, vamos a hacer, porque a partir de este texto, ahora, pregúntame, apóstol, entonces ahora ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Recuperar y avanzar en el proclamar, profesar la predicación del reino y la predicación de la cruz. Si nosotros entramos a esa dimensión, nosotros dejamos la atmósfera negativa atrás y entramos a la atmósfera positiva. Ponte de pie y vamos a orar. Dios le bendiga. Me despido de las redes sociales. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Ya para el próximo domingo tendremos una continuación del tema. No quiero irme sin dejarlo claro con el tema.